Hola, soy Verónica Müller, la Dama Museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos. Museo amigos, museo familia, museo comunidad. Qué gusto que estemos juntos de nueva cuenta, como cada sábado en su programa Museando Ando. Sean todos muy bienvenidos. Soy Verónica Müller, su Dama Museos. Gracias por su preferencia. Sintonizan el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula, por la oportunidad. Multilínea 5166-3404, Lada sin costo 01800-888-1500. En Internet, www.radioformula.com.mx, radio en vivo. En Facebook, Museando Ando Oficial, y en Twitter, @ladamamuseos. Un favor, museo amigos, yo los motivo para que conozcan y visiten museos, y ustedes, ¿qué tal que me ayudan a difundir este programa? La unión hace la fuerza. Museo, gracias. México es y está vivo. Sí, gracias a nuestros museos y a otras muchas cosas más, pero este programa está dedicado a los museos. Así es que visitémoslos. Sus exposiciones son maravillosas, las encuentran de diferentes temas para todos los gustos. Museo amigos, les comento que estuve en la presentación del catálogo Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte, el pasado jueves 11 de enero del 2018, en la Biblioteca Vasconcelos. Lo transmití en Facebook, vivo, búsquenlo en Museando Ando Oficial, no se lo pierdan, fue interesantísimo. Estuvieron presentes el director del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix, el doctor Carlos Marichal, del Colegio de México, autor de varios libros, George Roque, asesor curatorial, que por cierto le dijeron que cuando iba a ser no nada más del rojo mexicano, sino del negro, porque son dos colores simbólicos de mucho prestigio y abolengo, el rosa y el negro, el rojo y el negro. Y él dijo, espérenme, déjenme descansar tantito. Muy lindo que dijo esto don George. Tatiana Falcón, maestra en Historia de Arte, Elena Rangel, edición editorial del Museo del Palacio de Bellas Artes, Alejandra Lerdo de Tejada, Fundación Mary Street Jenkins, Cristel Sánchez y el equipo de este evento. Este catálogo, por favor, no se lo pierdan. ¿Por qué se los digo? Pues porque rescata la importancia de la riqueza que hemos aportado nosotros, México, al mundo, con un insecto, ¿sí? Ni más ni menos, un pigmento, nuestra grana cochinilla. Su empleo en los textiles, en el arte, revelándonos la importancia de su color y su simbolismo. Nuestro rojo tan milenario en Mesoamérica. En el Códice Florentino, Fray Bernardino de Sahagún describe a estos parásitos del nopal como unos gusanos de sangre muy colorada y nos dice que Nochestli era el vocablo náhuatl con el que se denominaba el cual decir sangre de tunas. Agradezco al equipo multidisciplinario que intervino y que con sus investigaciones plasmadas en el catálogo nos quedará el recuerdo de la exposición para toda la vida. Y pues este ejemplar está a la venta en el Palacio de Bellas Artes. Muchos saludos a todos ustedes por seguirnos y a los que hicieron este catálogo, pues por haber hecho su sueño una realidad. Y le mando al conductor de una combi un caluroso saludo, Osvaldo Veloso. Te lo prometí y aquí te lo cumplo. Museo queridos amigos, estoy muy contenta porque está aquí con nosotros el doctor Esteban Calderón. Él es el doctor en historia y él es un experto que nos va a hacer un recorrido excepcional por esta exposición. Esteban, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Tenía ya muchos deseos de estar aquí con tu público, así es que muchas gracias. Y fíjense, amigos, que no es la primera vez que tengo el honor de que Esteban acepta la invitación, así es que listos para marcarnos porque va a haber muchas dudas y aquí está el señor experto y ya verán de qué calidad nos va a hacer un recorrido virtual por esta exposición. Así es que enseguida regresamos, no se nos vayan. Querido doctor Esteban, ¿qué te parece si como introducción les explicamos por qué el negocio de la cochinilla fue la segunda fuente de ingresos para la corona española? Bueno, realmente es un aspecto interesantísimo de toda la investigación que precedió a esta exposición
y es que en Europa existía ya la demanda por colorantes, justamente como el rojo tan vivo, tan intenso que produce la cochinilla. Es decir, no es que a los españoles les interesara realmente cuáles eran las costumbres o los usos que la cochinilla tuvo en el México prehispánico, pero desde finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, existía ya una muy próspera industria textil en Europa que demandaba justamente este tipo de colorantes. En Europa, bueno, antes de la llegada de la cochinilla mexicana, se utilizaban otros colorantes orgánicos para producir rojo, como el kermes, que es un insecto, un parásito del encino, la rubia roja, una raíz, la cochinilla polaca, la cochinilla armenia, pero cuando la cochinilla mexicana irrumpe en el siglo XVI a Europa, pues el color vivo, el color tan intenso, tan permanente que produce, pues hace que Europa sucumba ante el encanto de la cochinilla mexicana. Y pues bueno, gracias a que existía esa demanda, es que, como tú bien dices, la cochinilla mexicana se convertirá, para sorpresa, creo, de todos los que hemos visitado esta exposición, en la segunda fuente de riqueza para la corona española, después de la plata, pero antes que el oro. Creo yo que eso es algo que nos sorprende. Sí, verdaderamente yo ya la he ido a ver como 4 veces y no me canso. Y yo he hecho el recorrido con el doctor Esteban Calderón y es un lujo. ¿Qué tal que nos dices de una vez dónde te podemos contactar para hacer un recorrido contigo? Bueno, mi correo electrónico es estebanarte@gmail.com, estebanarte@gmail.com, y el teléfono donde me pueden contactar es 55 50 7775. 55 50 7775. Obviamente que este número ya tiene WhatsApp, ¿verdad? Ese es precisamente el WhatsApp. Bueno, realmente este no es el WhatsApp, pero es realmente el número donde me pueden contactar. Perfecto. Pues, ¿qué te parece que empecemos y enamoramos a los amigos para que se animen y vayan y se sientan tan orgullosos de nuestra gran cochinilla? Esta es una exposición que nadie puede perderse. Creo yo, por 2 razones fundamentales. Número 1, la base teórica que acompaña esta exposición es verdaderamente sólida. Desde el 2014 se llevó a cabo un simposium donde se presentaron especialistas que mostraron, bueno, estudios profundos sobre el uso de la cochinilla en el arte y la calidad de las obras. Realmente creo yo que ahora sí se han lucido nuestras autoridades culturales cuando en una exposición podemos disfrutar con obras de Tiziano, del Tintoretto, del Veronés, de Zurbarán, de Velázquez, de Rubens, de Van Gogh, de Gauguin. Es decir, realmente los enamorados del arte quedamos satisfechos con las piezas que se han incluido en esta muestra. Sí, verdaderamente te roban el corazón. Yo los invito a que se deleiten. Háganse uno con la obra del maestro, el que sea de los que ha mencionado aquí el doctor Esteban, porque vale mucho la pena. Sigamos. Bueno, la muestra empieza con una obra de Raúl Anguiano muy interesante, porque nos muestra justamente toda la historia de los colorantes orgánicos en México, bueno, y el drama de la sustitución de la cochinilla, que en su momento, durante 3 siglos, fue el colorante rojo más caro, más valioso, más apreciado, y el drama de sustitución ya en la época de la Revolución Industrial por colorantes sintéticos. De hecho, bueno, la región que más padeció estas consecuencias fue Oaxaca, porque durante la época virreinal, Oaxaca fue una de las provincias más prósperas, más ricas. Basta visitar sus iglesias, sus retablos, pero el problema es que cuando se empiezan a utilizar los colorantes sintéticos, pues todo este apogeo y este esplendor que vivió Oaxaca desapareció. De hecho, hoy en día Oaxaca es tristemente uno de los estados más pobres de nuestro país. Es una sombra de ese esplendor que se debió justamente a la importancia de la cochinilla. Ahora, la cochinilla realmente, bueno, desde el siglo XVI llega a Europa. Fue utilizada en primerísimo término, en primerísimo lugar, en la industria textil. Es decir, para teñir telas con un rojo intenso, un rojo vivo, que justamente lo que hacían era poner al descubierto el estatus social elevado de quien portaba ese tipo de telas. Ahora, son las mismas ciudades donde existe esta rica industria textil, donde como un subproducto se empezarán a producir lacas para los artistas.
No nos sorprende que sea Venecia, en Italia, Sevilla, Amberes, ciudades, insisto, donde se producen telas, donde también los artistas van a empezar a utilizar este tipo de colorantes para las pinturas. Y de hecho, bueno, si ya empezamos a hablar de las grandes obras que hay en esta muestra, una de las primeras de Jacopo Robusti, conocido como el Tintoretto. De hecho, debo aclarar, esto del Robusti ustedes lo van a seguir encontrando en todos los libros de arte y en la cédula de la exposición. Pero está claro, ya desde hace varios años, en el Museo del Prado, se ha puesto al descubierto que el apellido de la familia era Comín, Jacopo Comín, y el Robusti y el Tintoretto son sobrenombres, son apodos. Pero en el caso del Tintoretto, lo fascinante es que justamente el tintorero nos habla de que este pintor fue hijo de alguien que se dedicaba a teñir telas. Se fijan que la relación es directa en el caso de este Jacopo Comín, el Tintoretto. Ahora, la primera pintura es una deposición de, pues bueno, del cuerpo de Cristo de la cruz, escuela veneciana. Recuerdan ustedes que lo que caracteriza a esa escuela veneciana es cómo el color se utiliza para generar las formas. Es decir, a diferencia de los florentinos, donde es el dibujo la esencia de esa escuela, los venecianos construyen las formas utilizando el color. Y en el caso del Tintoretto, y lo muestra esta obra que se ha incluido en la exposición, el dramatismo, el uso de los escorzos. De hecho, bueno, resulta particularmente dramático cómo la Virgen desfallece ante el cuerpo de Cristo llevado al sepulcro. Entonces, bueno, tenemos esta obra del Tintoretto, que por cierto está cortada. Cuando vayan a la exposición, no dejen de fijarse en el detalle de que en la parte superior apenas se vislumbran unos pies de un ángel que en la obra definitiva pues completaría la composición. Ahora, dentro de esta escuela veneciana pues tenemos obra del hijo del Tintoretto, Domenico Comín o Domenico Robusti. Esta obra es de nuestro Museo de San Carlos. Tradicionalmente había estado atribuida a la hija del Tintoretto, Marietta. Hoy en día se piensa que es más bien del hijo, Domenico, quien heredó el taller de su padre, cosa bastante habitual. Acuérdense que estamos todavía en una concepción a medio camino entre lo que es la producción en talleres y ya en Florencia las primeras academias, la primera academia de arte. Ahora, creo yo que salimos perdiendo, y esa es una opinión personal, porque era más interesante pensar que en nuestro Museo de San Carlos teníamos una pintura ejecutada por una mujer del siglo XVI, y hoy, pues bueno, tenemos que conformarnos con pensar que es una obra del hijo. Sí. El tema dramático es Judith, esta heroína de la Biblia decapitando a Holofernes, pero bueno, también en la obra de este Domenico Robusti se ha estudiado y se ha evidenciado la presencia de cochinilla. La cochinilla llega pronto a Venecia. Estamos hablando que ya desde 1543 está llegando la cochinilla también a Venecia. Tenemos obra después de Paolo Cagliari, el veronés. Este artista nace en Verona. Por eso el sobrenombre, ¿verdad? Paolo Cagliari, el veronés, trabaja en Venecia. Tenemos una hermosísima obra que representa el martirio de Santa Justina, santa patrona de Padua. Recuerden que Padua está también muy cerca de Venecia. Y lo que representa, el sello personal de este veronés, las arquitecturas monumentales, fastuosas, muy cercanas a la arquitectura de Andrea Palladio. Estas iglesias, ¿verdad?, de mármol, que uno cuando va a Venecia no puede más que enamorarse de esta arquitectura monumental. Y bueno, en el caso de esta Santa Justina, la riqueza de las telas, la capa brocada, la presencia como un detalle fascinante del paisaje, es decir, el veronés en todo su esplendor. Recuerdan ustedes, como dato interesante, que el veronés tuvo problemas con la Inquisición en su momento. ¿Por qué? Porque el veronés suele representar pues cenas como las bodas de Caná, la última cena, pero además de esta arquitectura fastuosa, suele incluir papagayos, changos, perros, enanos, negros. Entonces la Inquisición le cuestionó en qué parte de la escritura se menciona que en las bodas de Canaán o en la última cena hubiera este tipo de personajes. Y el veronés responde diciendo, se defiende señalando, que los pintores y los locos pueden tomarse algunas libertades. Respuesta muy ingeniosa, pero que además es importante. ¿Por qué? Porque el veronés defiende su capacidad o su libertad de crear, de interpretar los textos sagrados.
Digo, ese es un gran tema para reflexionar cómo los artistas se alejan de la autoridad de las Sagradas Escrituras y defienden su libertad de creación. Oye, Esteban, le vamos a mandar un saludo, un saludo así, ¿no? A Karen Súa, que está en línea y nos manda a saludar a todos, que está en Texcoco. Y por favor, ¿nos podrías explicar qué es escorzo para las personas que no sepamos? Sí, los escorzos, bueno, en una pintura, por ejemplo, los iconos bizantinos, si yo represento la figura frontalmente, se genera muy poco volumen y muy poca ilusión de tridimensionalidad. Un escorzo es un recurso para generar esta ilusión de espacio tridimensional. Se representa la figura en diagonal, es decir, se adentra en esta ilusión o en este espacio ilusoriamente tridimensional. Sí, esto es sorprendente ver también la muy buena curaduría que tienen, ¿no te parece? Porque están los claros oscuros dentro de la misma sala y esto enriquece más la obra, ¿no? Así es, la selección de obra es fascinante, toda donde se ha documentado la presencia de la cochinilla. Pero como yo voy diciendo en el recorrido, son los número 1 de las escuelas. Regresamos. Museo amigos, le doy las gracias a Sai por poner la música ad hoc del tema que estamos tocando. Y por favor, para los que estén en Facebook, Museando Ando Oficial, estamos subiendo fotografías de lo que hoy precisamente tuve la oportunidad de tomar este panorama rico de la obra que estamos escuchando aquí con el doctor Esteban Calderón, y le mandamos un abrazo muy cariñoso y respetuoso a el actor Misael Maldonado. Gracias por estarnos escuchando. Continuamos, Esteban. Bueno, pues entonces, después de estos venecianos, nos vamos al siglo de oro español, porque tenemos una obra magistral de Francisco de Zurbarán, el naturalismo de la escuela sevillana. Siglo XVII en España hay dos fases, una primera que justamente esta idea de la reproducción realista, naturalista, mimética de la realidad, y Zurbarán es uno de sus exponentes, y después un barroco más vaporoso, triunfalista, Murillo sería uno de sus exponentes. La obra viene del Museo del Prado, un gran formato, El Martirio de Santiago. Cuando vayan a la exposición, fíjense sobre todo en la cabeza del perro que aparece en esa obra, porque en ese detalle se vislumbra el talento, la maestría de este gran pintor extremeño, pero que prosperó en Sevilla, el consentido de las órdenes monásticas de Sevilla. Ahora, después tenemos una obra del pintor Andrés de Concha, o Andrés de la Concha, un sevillano que vino a México en el siglo XVI. De los dos primeros pintores que llegaron a México tenemos un flamenco, Simón Pereins, o Perines, como castellanizó su apellido, pero esta obra de Andrés de Concha, él llegó a México para trabajar en la zona de Oaxaca, en los monasterios dominicos como Yanguitlán, Coixtlahuaca. Pero bueno, nos presenta un magistral y estremecedor martirio de San Lorenzo. Acuérdense, este diácono que, preguntado o cuestionado por el gobernador de Roma sobre dónde estaban los tesoros de la iglesia, pues Lorenzo lo que hizo fue convocar a los pobres, a los enfermos, y diciendo, estos son los verdaderos tesoros de la iglesia. No le hizo mucha gracia, ¿verdad?, al gobernador romano la respuesta, y lo condena a morir lentamente, dolorosamente, quemado en una parrilla. Eso es lo que nos presenta Andrés de Concha. Ay, sí. Y verán una figura muy realista que lleva leña justamente para el fuego de esta parrilla. Lleva un chaleco rosa, de ahí es donde se extrajo la muestra, donde se pudo comprobar la presencia de cochinilla en esta obra. Ay, qué maravilla. Ahora, Simón Pereins pasó a México, pero hay otro flamenco incluido en esta exposición, Martín de Vos, o Martín de Vos. Él no pasó a Nueva España, pero su obra sí. Es decir, sus grabados y sus pinturas llegaron aquí a Nueva España, y en la exposición hay una bellísima pintura que muestra a San Juan escribiendo el Apocalipsis. Es un manierista. Ahora, vivir en Amberes es un centro de producción textil importante, por eso no nos extraña que este Martín de Vos tenga también en su obra cochinilla, o haya utilizado la cochinilla mexicana. Ahora, el problema de vivir en Amberes en el siglo XVI es que gobiernan los católicos en un momento y al siguiente son los protestantes. Lo señalo porque cuando gobiernan los católicos, Martín de Vos pinta obra sacra, y cuando gobiernan los protestantes, más bien hace dibujos.
pero tanto sus grabados como sus pinturas llegaron a la Nueva España e influyeron poderosamente. Ahora, tenemos poco tiempo y no podemos hablar de todas las obras, como yo quisiera, pero una de mis pinturas favoritas de la producción novohispana, tenemos una Duda de Santo Tomás, de Sebastián López de Arteaga, otro sevillano, un sevillano que llega a México en 1640, considerado el introductor del claroscurismo, del tenebrismo a la Nueva España, además del naturalismo, porque así como el cuerpo de Cristo resucitado es glorioso, como debe de ser, ¿verdad?, en Cristo resucitado, pues bueno, los rostros naturalistas de los apóstoles también resultan muy atractivos, pero sobre todo el juego de luces y sombras y la anatomía, que en una época donde no se utilizan cuerpos, no se estudian cadáveres como hacían los renacentistas italianos, es bastante meritorio ese cuerpo, esa anatomía. Ahora, tenemos de Zurbarán una María Magdalena de nuestro Museo de San Carlos, que es una delicia. Ay, sí. Es decir, una María Magdalena en coloquio, en diálogo con una calavera, un atributo iconográfico de los santos penitentes, pero también pertenece al género de las vanitas, es decir, esas pinturas que nos hablan de lo efímero de la existencia humana, de lo absurdo que es nuestro apego hacia los bienes terrenales. Lo digo porque, sobre la mesa hay una vela que se ha apagado, un reloj de arena donde intuimos que todas están en la parte baja y una magistral tela que ha caído. Ahí está esta idea de renunciar hacia los bienes de la tierra. Y si seguimos, quizás uno de mis consentidos, siglo XVI en España, Luis de Morales. De Luis de Morales hay dos obras, una Virgen de la Leche y un Ecce Homo que es verdaderamente estremecedor. De hecho, si me concentro en este Ecce Homo o este varón de burlas, a veces señalo que ahí es donde el arte nos traiciona. ¿Por qué? Porque disfrutamos con lo que no deberíamos disfrutar. Es decir, la obra es estremecedora como una de las espinas de la corona atraviesa la piel, ¿verdad?, de la frente de Cristo, las lágrimas abundantes que corren, ¿verdad?, o que brotan de los ojos de Jesús. Realmente es eso. Gozamos y nos maravilla la maestría de Luis de Morales, su inventiva, su creatividad, su talento, pero el tema es patético, es el sufrimiento de Cristo. Nos pregunta un museo amigo que por qué de la leche. La Virgen de la Leche, esto es un tema del Renacimiento. En el Renacimiento se enfatiza la dimensión humana de Cristo. Es cuando se empiezan a representar los genitales de Cristo, pero un Dios que necesita ser amamantado, pues es un énfasis también en su parte humana. Ahora, generalmente suele representarse a la Virgen mostrando el seno, amamantando a Jesús. Solo que Luis de Morales, en un contexto o en un ambiente más recatado, pues no muestra el seno de la Virgen, pero sí vemos a Jesús, que por cierto tiene un rostro hermosísimo, buscando, ¿verdad?, ser amamantado, ser alimentado. Es un énfasis en la dimensión humana de Cristo, que se generaliza desde el gótico, pero sobre todo en el Renacimiento. Y el velo que también dices que es divino. La transparencia de ese velo, cabellos rubios ensortijados que nos recuerdan a Leonardo da Vinci. Es manierista en ese sentido, hay una cierta desproporción. Acuérdense que el manierismo, de alguna manera, rechaza o cuestiona los logros del Alto Renacimiento. Y así como en la generación de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, tanto se esforzaron en estudiar los cadáveres y llegaron a una corrección anatómica, pues los manieristas suelen apartarse de esta corrección anatómica. Y eso lo vemos en el Greco, por ejemplo. Hay un Greco también en la exposición. Casi nada. ¿Verdad? Este Doménico Theotokopoulos, nacido en Creta, que pasa por Venecia y recibe la influencia de Tiziano, del Tintoretto, pasa por Roma y llega a España buscando el mecenazgo de Felipe II, que no encontró, por cierto, y que se irá a Toledo, donde prosperará, más bien por la población local. Y hay una obra del Greco incluida también en esta exposición. Ahora, del número 1 de Francia en el siglo XVII, Nicolas Poussin, hay una obra fascinante. Y lo enfatizo porque a veces en México no estamos tan acostumbrados a ver a Nicolas Poussin. Poussin vivió en Roma, absorbe el clasicismo de Roma, y la pieza que se incluye es un Saint-Denis, es decir, un San Dionisio. Saint-Denis fue el obispo fundador de la diócesis de París. Él murió decapitado en compañía de los santos Rústico y Eleuterio. Ahora, el punto es que en la Edad Media
se confundió la figura de San Denis, el obispo, con Dionisio el Areopagita, un seguidor de San Pablo. Lo digo porque en la pintura de Poussin se puede apreciar en el fondo la escena del martirio, pero San Denis lleva un libro con caracteres griegos. Entonces nos queda claro esta fusión de dos personalidades completamente diferentes, ¿no? Oye, Esteban, y en esta sala está el que es el ángel y el diablo. Fíjate que me hiciste ver algo que jamás había visto y dijiste, y muy bien dicho. Miren, cómo sale el brazo que no sabemos de dónde sale y cómo está resaltado más la cara de Luzbel, que del mismo ángel. Volvemos a cómo el arte puede traicionarnos. ¿Por qué? Porque en esa bellísima pintura de Luis Juárez resulta más interesante el Lucifer que el mismísimo Miguel Arcángel. Que de hecho, bueno, es el triunfo de Miguel. Acuérdense, este general de las huestes divinas que somete a Luzbel transformado ya en Lucifer, porque toda su belleza se ha transformado en fealdad, y es esta fealdad la que resulta atractiva desde el punto de vista del arte. Es decir, las alas de águila de Miguel transformadas en alas de murciélago, de dragón, las garras, la cola como de rata. Lo que es una delicia en esa pintura es el paisaje. En el siglo XVII en México el género del paisaje no se ha independizado como en Europa, pero como se trata de la lucha prístina entre el bien y el mal, pues bueno, entendemos que es el paraíso. Por eso el énfasis en ese paisaje. Luis Juárez, acuérdense cómo representa estos ángeles de cabellos rubios, con frentes amplias, con ojos y cejas pequeños. Y lo que tú comentaste, a pesar, o más bien, al lado de todos los detalles y la belleza de nuestra pintura virreinal, pues hay ciertas incorrecciones anatómicas, porque en Nueva España no se trabaja en una academia como sucede ya en Italia, sino que son talleres. No hay un estudio de modelos, de cuerpos, entonces pues llegan a tener sus incorrecciones. También me encantó lo que dijiste, que hay un cuadro que no tiene cochinilla. El del soldado que soberbio. Es una maravilla esa pintura de Tiziano, el retrato de un hombre que ha sido identificado con Ferrante Gonzaga. Esa obra es de 1530 o hacia 1530. Si México Tenochtitlan cae en 1521, y les digo que más o menos en Venecia la cochinilla en el 43, es un muy temprano 1530 para la cochinilla. ¿Qué les parece, mis amigos? Esto es imperdible y continuamos en breve. Por favor, no se nos vayan. Mis amigos, quiero invitarlos, aprovecho la oportunidad, al curso de catedral, que son los viernes de 11 a 13:30 horas, con nuestra querida Socorro Sentíes, que ya estuvo aquí. Comuníquense con ella al 55 85 58 41 48, y con don Carlos Vega, que son los cronistas de la Catedral Metropolitana, no porque esté cerca del metro, al 55 27 42 71. Los viernes es este curso y lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, pues vamos a hacer un paréntesis, mi querido Esteban, y vamos a darles la bienvenida a nuestro teatro urbano, museo, relatos aquí en Museando Ando, con Francisco, con Hatsiri y con David. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pero antes, ¿qué les parece que nos dicen qué tenemos en puerta? Claro que sí. Bueno, pues nosotros somos Leyenderos CDMX. En nuestros próximos eventos tendremos el 26 de enero, el viernes 26 de enero a las 20 horas, tendremos nuestro recorrido de cantinas. Tiene un costo de 250 pesos. Se pueden comunicar al 55 17 71 59 84 con David Contreras, o en el Facebook Francisco José Ibarlucea Bozal. Las primeras 5 personas que se comuniquen con nosotros de parte del programa Museando Ando, pues tendrán un descuento en este recorrido. Qué buena noticia, pues muchas gracias. Y hoy tenemos El fraile y el alacrán. Es precisamente obra de Francisco Ibarlucea y adaptación de Hatsiri Fonseca. Adelante, muchachos, enamórenos con este museo relato. El viento escuchó en los albores de la Nueva España del mar Océano las voces de la historia del fraile y el alacrán. Don Lorenzo
Era un noble vizcaíno que decidió con su esposa Catalina probar fortuna en Nueva España, y ésta se les mostró en repetidas ocasiones. Era reconocido como un comerciante acertado, muy acertado en sus negocios. ¡Qué maravilla! La Virgen de Aranzazú nos bendice, mujer. Grandes negocios acabo de realizar. Mira que ocurrírseme traer un barco desde China, cargado de sedas, y encargarte a ti, que entre tus conocidas les comentaras que estas son las telas más finas, dignas de la mismísima reina de España. No cabe duda que es cierto lo que se dice de Dios. Ayúdate, que yo te ayudaré. Pareciera que las damas y los caballeros de la Nueva España se ponen de acuerdo para comprar mis mercancías. Inmediatamente, al desembarcar en los puertos o tocar esta ciudad, todo lo vendo. Don Lorenzo es un hombre. Y eso es el sello, hoy por hoy, de un hombre afortunado de la Nueva España. Usted no solamente tiene un buen corazón, y por eso se le ha bendecido infinitamente con sus grandes negocios bien avenidos, y con un hijo bueno y fuerte que le ayuda en sus comicios de comercio. Nuestro joven hijo, Gaspar. Padre, he llegado. He supervisado que realicen los trabajadores todos los deberes que me ha marcado, padre. Pero francamente estoy agotado. He recorrido varias veces desde la huerta hasta los patios, salido a recorrer todo el barrio de San Cosme y el edificio de la nueva iglesia que dicen que será una gran catedral, para terminar recorriendo los 2 pisos, el despacho, la cocina, la pulpería de la botica y encontrarlos aquí, en el gran salón, conversando. Descanse, mi Gaspar. Qué responsable es. Mire, apenas se le asoman los primeros vellos del bigote y la barba. Es todo un mozuelo comprometido con el negocio de su padre. Son ustedes mis grandes amores. Si alguno de ustedes me faltara, moriría de tristeza. Qué orgullo que mi chaval siga mis pasos. Todo iba viento en popa para don Lorenzo de Ilizaliturri y su familia, hasta que los piratas franceses y holandeses en las costas de Campeche hurtaron un preciado cargamento de cerámica que meses antes habían cargado y por el que ya existían compradores. Las pérdidas superaron el costo de su mansión. Soplaba el viento en el año del Señor de 1580, época en la que los corsarios daban semejantes friegas a las remesas de la entonces madre patria, y por ende a los negocios fallidos de Nueva España. Don Lorenzo de Ilizaliturri, por ser fiel y devoto de la Virgen de Aránzazu, acostumbraba a visitarla en la capilla del convento grande de San Francisco, dedicándole triunfos y fracasos, y fue en sus oraciones que encontró el consuelo a sus penas, y salió adelante gracias a su ímpetu y a los consejos de su buen amigo y consejero, el fraile, Fray Anselmo de Leeuwenhoek. Quitaos el miedo del corazón, don Lorenzo. Su hijo está preparado para emprender el viaje donde le encomienda encabezar la travesía, con cargamentos importantes. Debe orar mucho para que todo salga bien. Días después, los Ilizaliturri. No, ¿cómo dicen? ¿Cómo puede ser? No puede ser. En vano los rezos a la Virgen. En vano a Dios. No puede ser. En vano el pago oportuno del diezmo, las cuantiosas limosnas, para que me quiten a mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. No hemos dado a la iglesia. Maldito viaje a la Nueva Galicia, donde fueron asaltados mi hijo y sus ayudantes. ¿Qué hacer con un hijo muerto por piratas? Las deudas encima. Y mi mujer tan delicada. ¿Qué haré? Muchas lágrimas corrieron por los rostros curtidos de dolor de los padres al enterarse de la muerte de Gaspar, quien defendió su honra como pudo. Pasó el tiempo y la fortuna del fiel servidor de la Virgen de Aránzazu se mermó tanto que pronto sintió no poder y solicitó consejos
ante el lecho de la moribunda Catalina. Le aconsejo vender todas las propiedades, las alhajas, los cofres, los tibones, los gobelinos y la casa de ser preciso. Yo sé que usted se levantará y esto solo será un descalabro más. Calmada. Tienes toda la razón, mi amada. Pido a Dios que tu corazón resista tanto dolor y que sigas a mi lado. Pero esa tarde, el corazón y el ímpetu de doña Catalina se doblegaron y don Lorenzo se quedó solo. Daba tanta pena a Lorenzo que hasta sus amigos se alejaron de él, pues es de supersticiosos creer que la mala fortuna se contagia como la lepra, pero siguiendo con los dichos, Dios aprieta pero no ahorca. Y para don Gaspar estaba programado que un 13 de febrero de aquel año del Señor de 1588 los vientos soplaran a favor, llegara al puerto de San Diego de Acapulco el galeón de Manila con un preciado cargamento. Fue entonces que la intuición de don Lorenzo le dictaba invertir. Requería 6,000 maravedíes únicamente. ¿Dónde los conseguiría? Si a esas alturas era un hombre miserable. Pero el milagro se dio. Desesperado pidió audiencia con sus antiguos amigos que le dieron la espalda. Desesperado corrió a la frontera poniente de la capital novohispana, hacia el convento de San Francisco el Grande. Palidezco y me asusto solo de escuchar la cifra exorbitante que me requieres en préstamo. Mi fiel feligrés, debo cerrar los ojos y orar para pedir respuesta. Se dirigió al crucifijo que precedía la celda. En ese instante el buen hombre vio un alacrán que ascendía a la encalada pared. Lo cogió con cuidado, lo envolvió en una burda tela y dijo a don Lorenzo: Usarsef, querido amigo, lleve con usted el animalito con el mejor prestamista de la plaza. En hipoteca, Dios aprieta, pero no ahorca. Recuerde usted. Qué vergüenza. Pero ahí va la señora doña Rita. Doña Rita, me presento ante usted, enrojecido de vergüenza. Le ofrezco este importante bulto por un préstamo. ¡Qué maravilla! No lo puedo creer. Dios santísimo, tengo entre mis manos la más fina de las joyas de la filigrana. ¡Ay! Está elaborada de oro, engarzada en pedrería fina, de rubíes, esmeraldas, zafiros, topacios. No lo puedo creer. Pero en ese momento solo le podría dar 14,000 maravedíes. Se lo tomo por empeño, buen hombre. Por la Virgen de Aranzazú. ¡Qué maravilla! Estoy más que confundido y asombrado. Esto apenas era un animal. No comprendo nada de lo que pasó, pero ni falta que hace cuando procede un milagro. Le acepto gustoso los 14,000 maravedíes. En este momento se lo tomo por el empeño. No os turpe, mi señor. Es magnífico. Partiré inmediatamente. Esto ha sido un milagro de la Virgen de Aranzazú. Gracias, bendita Virgen. El puerto de San Diego de Acapulco me espera. Será mi renacer. Invertiré en tanta mercancía. Inmediatamente se agotó en los mercados, tanto en Plaza Mayor y pueblos vecinos. Al tiempo recuperó su buena hacienda y regresó a desempeñar el alacrán de oro con doña Rita, para devolverlo al convento. Dichosos los ojos, don Lorenzo. He tenido sus cartas y las noticias que me ha enviado. Qué bueno constatar que nuevamente goza de buena fortuna, pero ¿qué me trae en esta lujosa caja? Déjeme desocupar esta mesa llena de libros y cosas, pero qué descortesía la mía. Sentaos, que se le ve exhausto del viaje. Desenvolvió un finísimo pañuelo donde yacía la joya.
Por un momento centellearon las piedras preciosas del dorado alacrán, los rubíes, zafiros. Lo cogió con ternura y lo devolvió al muro. Seguid, seguid vuestro camino, criaturita de Dios. Y el brillante alacrán, ante la mirada atónita de don Lorenzo de Lizaliturri, apagó repentinamente su refulgente pedrería y comenzó a caminar lentamente, lentamente por la encalada pared. Los vientos soplaban a finales del siglo XVI en el convento Leal insigne e imperial Ciudad de México. Muchas gracias, mis queridos actores. Me dice un museo que nos repitan por favor la promoción. Claro que sí. Esto es un recorrido de cantinas que tendremos el 26 de enero, viernes 26 de enero a las 20 horas. Pueden contactarnos en el WhatsApp 5517 71 59 84, 5517 71 59 84 con David Contreras. Cuesta 250 pesos este recorrido. Todos aquellos que se comuniquen de la estación de Radio Fórmula 104.1, de Museando Ando, de Verónica Müller, las primeras 5 personas tendrán un descuento. Y bueno, somos Leyenderos CDMX. También se pueden comunicar al Facebook Francisco José Ibarlucea Bozal. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Bueno, completando un poquito la encuesta, la invitación que estamos haciendo, también vamos a recordarles que este recorrido es con personajes extras, porque vamos a recordar que, bueno, muchos recorridos son con 1 o 2 personajes. Nosotros traemos 5 personajes y aparte de eso damos obsequios, ¿no? Vamos dando el recorrido de leyendas y bueno, ahí estaremos. ¿Qué personajes? Vamos a tener personajes sorpresas, entre ellos revolucionarios, vamos Perfecto. a tener a gente del Porfiriato, vamos a tener también obreros. Muchas gracias. Va a completarse muy bien. Muchísimas gracias. Le mandamos un cordial museo saludo a Ángel Olvera, que nos está escuchando. Y antes de que se me vaya el tiempo, le doy las gracias a Abel, a Sai, a Memo, a Alfonso, a Arona, a Georgina por estar aquí. Y nuestro querido Esteban, ¿con qué cerramos? Bueno, pues cerramos recordando que en esta exposición hay obra de Vincent Van Gogh, ¿verdad? Unas obras de Renoir, de Cézanne, de Turner, de Delacroix. Es decir, que el recorrido nos lleva desde una pieza del 300 antes de Cristo hasta, pues, hablar del impresionismo, del postimpresionismo. Y bueno, invitarlos en todo caso, ¿verdad?, a que se sumen y que visiten esta exposición. Creo yo que es un privilegio el que nosotros en nuestro país, en nuestra Ciudad de México, podamos tener acceso a obras de primerísimo nivel. Es decir, creo que todo el que visita esta exposición sale con una expresión de alegría, una sonrisa en el rostro, porque aunque a pesar de que hay mucha gente, pues las piezas son tan hermosas que uno se queda satisfecho. Rojo mexicano, grana cochinilla. Por favor, Esteban, vuélvenos a dar tu teléfono, tu correo para contactarte y hacer contigo el recorrido. Sí, porque estoy dando visitas guiadas justamente a esta exposición. Pues bueno, mi correo electrónico es estebanarte@gmail.com, estebanarte@gmail.com, y el teléfono donde me pueden contactar 5550 7775, 5550 7775. Yo sé, Esteban, que es ocioso preguntarte que cuál sería tu obra favorita, pero me voy a dar el permiso de preguntártela. Sé que tienes muchas, pero en particular, ¿qué te dice alguna de ellas que dices, con esta me quedo? Pues bueno, de esta exposición, sin lugar a dudas, yo me llevaría a mi museo imaginario, La Duda de Santo Tomás de Sebastián López de Arteaga. Siempre me ha gustado, es una de las piezas de la producción virreinal más bellas. Además, su historia es fascinante. Estuvo en la iglesia de San Agustín, al lado de una cena de Maús, que hoy está en nuestro Museo de San Carlos de Zurbarán. De hecho, esas 2 obras, pues bueno, ingresaron a la academia en el momento de nuestra trágica destrucción del patrimonio cultural
en la época, bueno, de Juárez y de los liberales que tantos estragos hicieron en nuestro país, pero bueno, fueron los conservadores de la Academia de San Carlos quienes salvaron estas dos pinturas. La de Emaús ingresó atribuida a López de Arteaga, hoy se sabe que es de Zurbarán, y esta bellísima obra tenebrista, claroscurista, naturalista, con este cuerpo glorioso y esa anatomía fascinante de Sebastián López de Arteaga. También lo que hoy nos explicaste de las bodas de José y María fue soberbio. Es una pintura de Cristóbal de Villalpando, los desposorios de la Virgen y San José. Acuérdense que todo eso deriva de los evangelios apócrifos, ¿verdad? Del evangelio apócrifo de Santiago, el pseudo Mateo, la Natividad de la Virgen. Y bueno, lo fascinante es ver cómo el siglo XVII, el proceso de reivindicación, de rejuvenecimiento, de dignificación de San José, queda claro en esta pintura. La iglesia se fue enamorando de San José y nos lo muestra rejuvenecido. En la Edad Media, en el Renacimiento, San José es un anciano, según los apócrifos ya estuvo casado, tuvo hijos, los apócrifos pretenden defender el dogma de la virginidad de María, pero desde el siglo XVI los místicos y en el arte del XVII reivindican la figura de San José. Pues, museo amigos, esta fue solamente una probadita de todo lo que Esteban Calderón, el doctor, nos puede dar en sus recorridos. Ya tienen los datos y si de museo se trata, pues aquí, museotes, museitos, museos, aquí en Museando Ando los encontrará. Reciban todo mi museo amor, mi museo cariño y bendiciones. Hasta la próxima.